Antes de la Revolución, México no tenía un solo amo. Tenía un presidente en el centro y repartidas por todo el territorio familias que se comportaban como dueñas de estados enteros. Corren los primeros años de la Revolución. En el norte, en el centro, en el sur, las viejas haciendas empiezan a temblar al mismo tiempo. En algunos pueblos, los libros de deuda que durante años habían sujetado a los peones empiezan a perder su autoridad. En otros, arden, desaparecen o quedan inútiles frente a una fuerza que ya no obedece al viejo orden. Un mapa de propiedad deja de valer lo que valía la mañana anterior. Columnas de campesinos armados cruzan portones que durante décadas nadie se había atrevido siquiera a tocar, y apellidos que parecían tan sólidos como la piedra empiezan, por primera vez, a sonar como algo que puede caer. Una de esas familias creció más que todas las demás. No estaba en Yucatán, no estaba en Morelos, y no se trataba simplemente de gente rica. Su poder se hundió tan hondo en la tierra y en el gobierno de su región, que para quienes vivían bajo su sombra, era difícil distinguir dónde terminaba la familia y dónde empezaba el Estado. A ella llegaremos al final, porque todo lo que veremos antes existe para explicar cómo un solo apellido pudo llegar tan lejos. Y para entenderla, primero hay que entender cómo funcionaba este poder. Porque estas familias no eran ricas por una sola razón. Tenían tierra sí, pero eso era apenas el principio. Controlaban el agua que le daba vida a esa tierra, y quien controla el agua en el campo, controla quién come y quién se arruina. Controlaban el producto que salía de ella, el algodón, el enequén, el azúcar. Controlaban el crédito a través de bancos propios que decidían quién prosperaba y quién se hundía. Controlaban a los trabajadores, muchas veces atados por deudas que pasaban de padres a hijos. Y controlaban el gobierno local, porque más de una de estas familias no solo negociaba con el poder, ocupaba el poder. Uno de sus miembros llegaba a firmar como gobernador las mismas leyes que convenían a sus propias haciendas: tierra, agua, producto, crédito, trabajo, gobierno, 6 palancas. Y cuando una misma familia sostenía las 6 a la vez, dejaba de ser una familia rica para convertirse en algo mucho más difícil de derribar: un sistema de poder con apellido. Por eso esta no es la historia de 5 familias adineradas. Es la historia de 5 maneras distintas de adueñarse de un país. Una levantó su fortuna sobre el algodón, la banca y la política del norte, y terminó engendrando desde su propio interior al hombre que le prendió fuego a todo. Otra convirtió una fibra vegetal en una maquinaria de dominio sobre una península entera. Otra fundió el azúcar con el gobierno, hasta que un estado del sur le estalló en las manos. Otra heredó durante siglos un latifundio tan inmenso que ya no se administraba como una hacienda, sino como un principado. Y la quinta llevó esa lógica hasta un extremo que solo cobrará sentido cuando lleguemos al final. 5 apellidos, 5 formas de ser dueños de México. Esta es su historia, y también la de la tormenta que vino desde abajo a demostrar que ningún apellido era eterno. La primera de nuestras 5 familias no encaja del todo en la historia que solemos contar. Porque cuando imaginamos a los enemigos de la revolución, pensamos en los grandes hacendados que esa revolución vino a derribar. Los Madero fueron eso, y también algo mucho más incómodo. De su propia casa salió el hombre que le abrió la puerta. Para entender la paradoja, hay que empezar por el patriarca, Evaristo Madero. Nació en 1828, en una hacienda de Coahuila, cuando ese territorio todavía compartía frontera y destino con Texas. Su fortuna no nació de un golpe de suerte. Nació de una guerra ajena. Entre 1861 y 1865, mientras Estados Unidos se desangraba en su guerra civil,
El algodón del sur norteamericano no podía salir por sus propios puertos, bloqueados por el enemigo. Y encontró una ruta de escape por el norte de México. Evaristo Madero se colocó justo en ese paso. Movía el algodón hacia Matamoros y de ahí hacia Europa. Cuando la guerra terminó, él ya era un hombre rico. Pero Evaristo no era de los que guardan el dinero bajo el colchón. Era un constructor de imperios. Con el algodón como cimiento, extendió el cultivo por la comarca de La Laguna. Compró haciendas. Levantó la fábrica textil La Estrella, en Parras. Plantó viñedos que todavía hoy dan vino. Y cuando otro hombre se habría detenido, satisfecho, él siguió subiendo. Fundó bancos. El Banco de Nuevo León fue uno de los primeros del norte del país. Con eso, los Madero dejaron de depender del crédito de nadie. Ahora el crédito dependía de ellos. Entraron en el carbón, en la metalurgia, en el guayule. Tuvieron parte en la gran fundidora de acero de Monterrey. Y por si algo faltaba, entre 1880 y 1884, Evaristo Madero se sentó en la silla de gobernador de Coahuila. Sume todo eso: tierra, más de 1.100.000 hectáreas en el norte, según el historiador Mario Ceruti. Producto: algodón, vino, tejidos, crédito, bancos propios, industria, carbón y acero, y gobierno, la gubernatura del estado. Los Maderos sostenían las 6 palancas al mismo tiempo. Eran, en el sentido más completo de la frase, un sistema de poder con apellido. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque de esa cumbre de privilegio, de la familia que lo tenía todo, salió un hombre dispuesto a arriesgarlo todo. Se llamaba Francisco Madero. Era nieto de Evaristo. Francisco no se parecía al revolucionario que solemos imaginar. No venía del hambre, no venía del despojo. Había estudiado en Francia y en Estados Unidos. Practicaba la homeopatía, el espiritismo, el vegetarianismo. Por fuera era un heredero suave y algo excéntrico, pero tenía una idea clavada. Y curiosamente no era el reparto de la tierra. Esa no fue su bandera. Su obsesión era otra. Quería que el voto valiera algo. Quería que México dejara de estar gobernado por un solo hombre durante más de 30 años. Escribió un libro que sacudió al país. Fundó clubes por todas partes. Y se lanzó, casi sin ejército, a desafiar al dictador que parecía eterno. Entonces aparece el detalle que vuelve única a esta familia entre las 5. Cuando llegó la hora de pasar de las palabras a las armas, ¿de dónde salió el dinero? De la propia fortuna Madero. Su hermano Gustavo, el operador de la familia, el que movía los hilos en la sombra, vendió acciones de las empresas familiares, entre ellas las del guayule, y envió ese dinero a Nueva York para comprar rifles y municiones. Léalo despacio, porque es la clave de todo el bloque. El algodón, la industria y la banca que esta familia había acumulado durante medio siglo se transformaron, sin metáfora, en las balas que abrieron la primera grieta en el viejo régimen. Y hay un detalle que parece escrito por un novelista. Evaristo Madero, el patriarca que levantó todo aquel imperio, murió en abril de 1911, a los 82 años. Justo cuando la revolución que su propio nieto acababa de encender empezaba a incendiar el país que él había ayudado a construir. Porque el 20 de noviembre de 1910, la revolución estalló. Y ocurrió lo que ninguna de estas 5 familias había calculado. Los Madero habían abierto una puerta, pero lo que entró por ella era mucho más grande que ellos. Francisco quería una reforma política, ordenada, hecha desde arriba. Lo que despertó fue otra cosa.
Despertó el hambre de tierra de los pueblos del sur y la rabia acumulada de los peones del norte. Hombres como Zapata, como Villa, no se estaban jugando la vida por el voto. Peleaban por la tierra, por el agua, por cuentas viejas que ninguna ley escrita podía saldar. Cuando Francisco Madero llegó por fin a la presidencia en 1911, descubrió que gobernar era mucho más difícil que rebelarse. Empezó, con timidez, a tocar el tema prohibido, deslindar tierras, hablar de reparto, y con ese gesto firmó, sin saberlo, su sentencia. Porque los grandes hacendados, su propia clase, el mundo del que él había nacido, no se lo perdonaron. Se sumaron con toda naturalidad a las filas de sus enemigos. El final llegó rápido y fue implacable. En febrero de 1913, uno de sus propios generales, Victoriano Huerta, traicionó al presidente. En esos días que la historia recuerda como la decena trágica, Gustavo Madero, el mismo que había vendido las acciones para comprar los rifles, fue apresado y asesinado. Pocos días después, el propio Francisco Madero, presidente de México, corrió la misma suerte. Deténgase un momento en eso. La familia que financió la revolución fue una de las primeras en ser devorada por ella. Su dinero compró las armas. Esas armas abrieron una era. Y esa era terminó cobrándose la vida de los hombres que la encendieron. Por eso los Madero no caen como caerán las demás familias de esta historia. A las otras las derribará la tormenta desde afuera. Los Madero llevaban la fractura adentro. De su propio mundo salió el hombre que le prendió fuego a ese mundo. Pero si los Madero nos muestran a una élite dividida, una casa donde alguien se atrevió a abrir una grieta, lo que viene ahora es exactamente lo contrario. Una élite que no quería abrir ninguna. Una familia que en el otro extremo del país apretó los muros hasta convertir un estado entero en una sola máquina de hacer dinero. Y para conocerla hay que bajar al sureste, a una tierra donde el poder no se medía en campos de algodón, sino en una sola fibra verde. Si disfrutas investigaciones profundas sobre las estructuras de poder en la historia de México, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué hacienda quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. En el norte, el poder se contaba en hectáreas de algodón. En el sureste, en el otro extremo del país, el poder cabía en una sola planta. Se llamaba Enequén. Un agave espinoso de un gris verdoso que crecía en la tierra pobre y ardiente de Yucatán, donde casi nada más prosperaba. De sus hojas se extraía una fibra resistente, y con esa fibra se hacían las cuerdas, los sacos y los hilos que amarraban al mundo. En los campos de trigo de Estados Unidos, las máquinas cosechadoras ataban cada manojo de grano con hilo de enequén yucateco. Sin esa fibra, la cosecha del país más rico del planeta se detenía. Los yucatecos la llamaban, con razón, el oro verde. Y quien controlara el oro verde no controlaba solamente una planta. Controlaba la deuda, el transporte, la exportación, la política y, sobre todo, el silencio. Si los Madero fueron la élite que dejó abrir una grieta, la familia que domina este capítulo fue justo lo contrario. Fue la élite que apretó los muros hasta que no quedara ninguna. Su apellido doble se volvió sinónimo del monopolio: Molina Montes. Empecemos por el hombre. Olegario Molina no venía de una gran dinastía de sangre azul. Venía de origen modesto, de un pueblo que hoy pertenece a Campeche, pero tenía un talento frío para los negocios y un instinto certero para el poder. En 1881 fundó, junto a su yerno, el español Avelino Montes, una casa exportadora de enequén. Fíjese en esa palabra, yerno. Porque, como en casi todas estas familias, el poder no solo se heredaba, también se casaba.
La alianza entre Molina y Montes unió al hombre político con el hombre de negocios, y esa sociedad familiar iba a estrangular a toda la competencia. El golpe maestro llegó en 1902. Ese año, en Estados Unidos, el financiero John Pierpont Morgan había fusionado varias empresas para crear un gigante, la International Harvester, el mayor comprador de fibra de henequén del planeta. Y la casa de Molina firmó con ese gigante un contrato secreto. El pacto era sencillo y demoledor. Molina se comprometía a mantener bajo, de forma artificial, el precio del henequén. A cambio, la International Harvester le entregaba el control de la exportación. En otras palabras, los productores yucatecos vendían barato, casi obligados, mientras Molina y Montes se quedaban con el timón de todo el comercio. Hacia 1910, esta sola familia manejaba más del 70% de la exportación de henequén de Yucatán. Y los que se resistían, los aplastaban. Cuando la crisis financiera de 1907 sacudió el mercado, Molina la aprovechó para destruir al grupo de la familia Escalante, su gran rival, y empujarlo a la ruina. Pero el henequén era apenas el centro de una telaraña más amplia. Los Molina Montes fundaron bancos, controlaron los ferrocarriles que llevaban la fibra desde las haciendas hasta el mar. La primera línea férrea de Yucatán, la que unía Mérida con el puerto de Progreso, latía en el corazón de sus negocios. Tierra, producto, crédito y transporte. Otra vez, las mismas palancas. Faltaba la última pieza, la que convierte a una familia rica en un sistema de poder, el gobierno. Y Olegario Molina la tomó sin pudor. Fue gobernador de Yucatán desde 1902. Aquellos años se recuerdan con un solo nombre, el Olegariato. Y cuando el cargo le quedó pequeño, subió aún más alto. El propio Porfirio Díaz lo llevó a su gabinete como secretario de Fomento, uno de los ministerios más poderosos del país. Molina era, además, un científico, parte de aquel círculo de tecnócratas que rodeaban a Díaz y se creían destinados a modernizar México desde arriba. Mientras él gobernaba primero el Estado y después un ministerio, su yerno Avelino Montes seguía apretando el monopolio desde la empresa, el poder político y el poder económico, en una misma familia, tirando de la misma cuerda. A este grupo de familias henequeneras, la historia le puso un nombre que quedó grabado en Yucatán: la casta divina. No era un elogio. La expresión la lanzó, años después, un general llamado Salvador Alvarado, con todo el filo de la ironía, para describir a unos señores que se comportaban como si un poder casi sagrado los hubiera colocado por encima del resto de los mortales. Molina y Montes eran el corazón de esa casta. Si usted vio nuestro video sobre la casta divina, ya conoce el brillo de ese mundo, los palacios del Paseo de Montejo, el mármol traído de Europa, los salones deslumbrantes. Aquí no vamos a repetir esa historia, aquí vamos a mirar lo que sostenía ese brillo por debajo, porque toda esa riqueza descansaba sobre una palabra que los hacendados evitaban pronunciar. Ellos no la llamaban esclavitud. La llamaban, con una frialdad escalofriante, servicio forzoso por deudas. El mecanismo era tan simple como cruel. Se le adelantaba a un trabajador maya un préstamo, en dinero o en especie. Esa deuda, inflada por los gastos de la tienda de la hacienda, crecía más rápido de lo que cualquier jornal podía pagar. Y así el trabajador quedaba atado a la finca de por vida. Cuando moría, la deuda no moría con él, pasaba a sus hijos. En 1908, un periodista estadounidense, John Kenneth Turner, se hizo pasar por un inversionista rico para entrar en estas haciendas. Los propios dueños le explicaron el sistema con toda naturalidad, convencidos de que hablaban con un futuro socio.
Uno de ellos le dijo que no se consideraban dueños de sus trabajadores, solo transferían la deuda de unos a otros, como quien traspasa una mercancía. Turner contó lo que vio en un libro que estremeció a México. Lo tituló México Bárbaro, y entre los nombres de aquellos a quienes llamó los reyes del Enequén figuraba el de Olegario Molina. A ese sistema se sumaban todavía los deportados, indígenas yaquis arrancados de Sonora, en el extremo opuesto del país, y enviados por la fuerza a cortar Enequén bajo el sol de Yucatán. Ese era el silencio sobre el que se levantaba el oro verde. Un silencio que la familia Molina Montes administraba con la misma eficacia con que administraba la fibra. Pero ningún silencio dura para siempre. La revolución tardó en llegar a Yucatán, protegida por la distancia y por el dinero. Llegó, al fin, en 1915, montada en la figura del general Salvador Alvarado. Alvarado desarmó la alianza entre la oligarquía enequenera y la International Harvester, liberó a los peones atados por deudas y empezó a desmontar, pieza por pieza, la máquina que Molina había construido. Después vendría Felipe Carrillo Puerto, el gobernador socialista, con su promesa de tierra y de justicia para el pueblo maya. Y más tarde, en los años 30, el reparto agrario de Lázaro Cárdenas terminaría de fraccionar las grandes haciendas enequeneras. ¿Y Olegario Molina? No cayó en una batalla ni frente a un juez. Cuando la revolución apretó, hizo lo que su fortuna le permitía. Se fue. Murió en el exilio, en La Habana, en 1925, siendo todavía uno de los hombres más ricos que había dado Yucatán. El sistema que él encarnó se derrumbó. Él, en persona, escapó casi intacto. Y en eso los Molina Montes se parecen menos a los Madero, que pagaron con sangre y anuncian algo que veremos repetirse antes del final, que a veces el poder no muere, solo cambia de domicilio. Aún así, el Enequén no fue la única planta capaz de convertir la tierra en dominio. A cientos de kilómetros de Yucatán, en un estado pequeño y verde del centro del país, otra planta hizo algo muy parecido. No era una fibra, sino un dulce. Se llamaba caña de azúcar. Y en Morelos, el azúcar no solo levantó fortunas, encendió una guerra. En Yucatán, el poder era una fibra. En Morelos, el poder era un dulce. Morelos es un estado pequeño, verde, de valles fértiles y clima caliente, justo al sur de la Ciudad de México. Desde los tiempos de Hernán Cortés, esos valles produjeron una cosa por encima de todas las demás: caña de azúcar. Para principios del siglo XX, Morelos era una de las regiones azucareras más productivas del mundo. Pero en Morelos, el azúcar no era solo un cultivo, era una forma de gobierno. Para entenderlo, hay que ver cómo funcionaba una hacienda azucarera. No era simplemente un campo, era una fábrica plantada en medio del campo. La misma familia que poseía la tierra donde crecía la caña era dueña también del ingenio donde esa caña se convertía en azúcar. Terrateniente e industrial, todo en la misma mano. Y para que esa máquina funcionara, hacía falta algo más que tierra. Hacía falta agua, mucha agua. Agua para regar los cañaverales bajo el sol y agua para mover las ruedas de los ingenios. En un valle caliente, el agua era la vida misma. Y las haciendas azucareras de Morelos hicieron con el agua exactamente lo que habían hecho con la tierra. La acapararon. Se quedaron con los mejores terrenos y con las mejores corrientes, y dejaron a los pueblos apenas lo que sobraba. Porque quien controla el agua en un valle sediento no controla solo un recurso, controla quien siembra, quien cosecha y quien come. En el centro de ese mundo azucarero brillaba una familia de una elegancia casi europea, los Escandón y Barrón. No eran unos hacendados cualquiera. Pertenecían a la más alta aristocracia del porfiriato.
Habían recibido en México a los emperadores Maximiliano y Carlota. Eran dueños del ferrocarril que unía la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Se educaban en Inglaterra y en Francia, y cada heredero de la familia recibió, según las crónicas de la época, una fortuna de 5 millones de pesos oro, además de propiedades inmensas. El miembro de la familia que nos interesa se llamaba Pablo Escandón y Barrón. Era dueño de 2 haciendas azucareras en Morelos, entre ellas Atlihuayán, una de las mayores y más modernas del estado, con cerca de 11.000 hectáreas. Pablo era, además, hombre de la mayor confianza de Porfirio Díaz, jefe de su Estado Mayor e incluso su traductor en las reuniones con los estadounidenses. Estaba tan cerca del círculo de los científicos como cualquiera podía estarlo, y aquí llegamos al corazón de este capítulo, porque los Escandón no se conformaron con ser dueños de la tierra, del agua y del azúcar. Dieron el paso que convierte una fortuna en un régimen. Se apoderaron del gobierno. En diciembre de 1908 murió el gobernador de Morelos. Los hacendados vieron su oportunidad y decidieron poner a uno de los suyos en el poder. Su candidato fue Pablo Escandón. Enfrente tenía a un aspirante muy querido por el pueblo, Patricio Leiva. La elección fue una farsa. Las casillas quedaron en manos de empleados del gobierno, protegidas por las armas. Escandón ganó, y en 1909 el dueño de Atlihuayán se convirtió en gobernador de Morelos. Piense en lo que eso significaba. El hombre que poseía las haciendas era ahora, al mismo tiempo, el hombre que dictaba las leyes. Cuando un pueblo reclamaba una tierra o un manantial, tenía que pedirle justicia al mismo señor que le había quitado esa tierra y ese manantial. La propiedad privada y la autoridad pública se habían fundido en un solo apellido. Ya no quedaba a quien apelar. En ese ambiente creció el hombre que le pondría rostro a la furia de Morelos. Se llamaba Emiliano Zapata y era de un pueblo llamado Anenecuilco, un pueblo cercado por todos lados por haciendas azucareras. Años antes de que estallara la revolución, los vecinos de un pueblo cercano, Yautepec, ya habían chocado con la hacienda de Atlihuayán, la de los Escandón. La finca se había extendido sobre tierras y aguas que el pueblo usaba desde tiempos inmemoriales, y hasta había cercado un abrevadero que era de todos. 60 vecinos, con documentos en la mano que probaban su derecho, viajaron a la Ciudad de México a reclamar. Entre ellos iba un Emiliano Zapata todavía joven. No consiguieron nada. La ley, para los pueblos, era una puerta cerrada, y cuando un gobierno cierra todas las puertas legales, la gente termina buscando la salida por otro lado. En 1909, los vecinos de Anenecuilco eligieron a Zapata para defender sus tierras. 2 años más tarde, cuando la revolución encendió al país, aquel defensor de pueblo se había convertido en general. Vale una nota al margen porque toca a otro apellido de este mismo mundo. Uno de los grandes hacendados azucareros de Morelos era Ignacio de la Torre y Mier, nada menos que yerno de Porfirio Díaz. Y hay un detalle que parece una ironía escrita a propósito. El joven Zapata llegó a trabajar un tiempo en las caballerizas de la Torre, cuidando sus finos caballos. El futuro azote de los hacendados, empleado en la casa de uno de ellos. Pero de la Torre es otra historia. La estructura de este poder la explica mejor la familia Escandón. El final de este mundo llegó rápido y fue violento. Cuando Zapata se alzó en armas bajo la bandera de Tierra y Libertad, Morelos se volvió el corazón de la Revolución del Sur. Y las haciendas azucareras, esas fortalezas de piedra y caña, se convirtieron en campo de batalla. Muchas ardieron y quedaron en ruinas. Y no siempre a manos de los zapatistas. Buena parte fue destruida por los propios generales del gobierno, que arrasaban todo lo que oliera a rebeldía. Pablo Escandón no esperó el desenlace.
Al estallar la lucha, abandonó la gubernatura y se marchó del país. Más tarde volvería para apoyar al gobierno golpista de Victoriano Huerta, y tendría que huir de nuevo cuando ese gobierno se derrumbó. Los Escandón sobrevivieron como personas. Su mundo no. Al terminar la etapa armada de la revolución, el poderoso sistema de haciendas azucareras de Morelos fue desmantelado. Y la primera tierra que la reforma agraria devolvió de manera simbólica fue precisamente la de Anenecuilco, el pueblo de Zapata, la cuna de la revolución agraria. Los Escandón habían hecho lo que parecía la jugada perfecta: poner a un dueño de haciendas a gobernar el estado de sus propias haciendas. Creyeron que fundir la propiedad con el poder los volvería intocables. Fue exactamente al revés. Al cerrarle a los pueblos hasta la última puerta legal, no apagaron el conflicto. Le prendieron fuego, y de ese fuego salió Zapata. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame en los comentarios tu ciudad o país. Esta historia del poder en México nos conecta desde todos los rincones donde el español nos une. Las familias que hemos visto hasta ahora tenían algo en común. Eran modernas. El algodón y los bancos de los Madero, el monopolio de exportación de los Molina, la hacienda fábrica de los Escandón. Cada una, a su modo, era una empresa del siglo XX. La familia de este capítulo era otra cosa, era mucho más antigua, y su poder no se medía en fábricas ni en contratos, sino en algo más simple y más difícil de arrancar: el mapa mismo. Antes de que la revolución tuviera nombre, antes incluso de que México tuviera nombre, algunas familias ya habían convertido el mapa en herencia. La más impresionante de todas se apellidaba Rincón Gallardo. Para entenderlos hay que olvidar la imagen del empresario. Ellos no eran comerciantes que se hicieron ricos. Eran una vieja aristocracia territorial, casi feudal, con títulos de nobleza y siglos de historia a sus espaldas. Llevaban el título de Marqueses de Guadalupe, y su dominio tenía un nombre que sonaba a reino: el mayorazgo de Ciénega de Mata. Un mayorazgo era un invento legal diseñado para lo imposible, para que la riqueza no se dividiera jamás. Cuando el patriarca moría, la tierra no se repartía entre los hijos, pasaba entera intacta a un solo heredero que tenía prohibido venderla o fragmentarla. Así, generación tras generación, el latifundio no se encogía, solo crecía. Los Rincón Gallardo levantaron su mayorazgo a mediados del siglo XVII y en 1734 el Consejo de Indias, desde Madrid, confirmó que aquellas tierras debían permanecer unidas bajo un solo dueño. ¿Y de qué tamaño era ese dominio? Descomunal. En su punto más alto, el latifundio de Ciénega de Mata alcanzó cerca de 360.000 hectáreas, repartidas entre lo que hoy son los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Para que se dé una idea, esas tierras equivalían ellas solas a cerca de una tercera parte del actual estado de Aguascalientes. Dentro de sus límites cabían 16 haciendas, con sus pueblos, sus iglesias, sus graneros y sus peones. Fue, además, la cuna de la charrería mexicana. No era una hacienda. Era un principado, una familia que, con corona o sin corona, administraba un pedazo de México como si fuera un pequeño reino heredado. Hay un detalle que lo dice todo. En la iglesia de la hacienda, la familia tenía su propio balcón privado, cerrado con una reja, conectado directamente con la casa grande. Así, los señores podían oír misa desde lo alto sin mezclarse nunca con los peones que rezaban abajo. Esa reja separaba dos mundos dentro de un mismo templo, el de los dueños y el de los que trabajaban la tierra de los dueños. Porque el poder de los Rincón Gallardo no venía de un producto de moda ni de un pacto con extranjeros. Venía de algo más elemental, de poseer el suelo mismo
y de haberlo poseído durante tanto tiempo que ya casi nadie recordaba un mundo en que ese suelo hubiera sido de otros. Y aquí aparece lo más fascinante de esta familia y también lo más engañoso, porque los Rincón Gallardo eran, ante todo, sobrevivientes. Piénselo. Su dominio nació en tiempos del virreinato, cuando México todavía era una colonia española. Sobrevivió a la Guerra de Independencia. Sobrevivió cuando las nuevas leyes de la República prohibieron los mayorazgos y ordenaron repartir esas grandes propiedades. Sobrevivió a las leyes de reforma que en 1861 obligaron por fin a la familia a dividir el latifundio entre sus 12 herederos. Y aún así, la familia conservó el corazón de su dominio, la hacienda madre de Ciénega de Mata, y siguió siendo poderosa. ¿Cómo lo lograban? En buena parte, con una habilidad fría para colocarse siempre del lado ganador. En cada guerra, en cada cambio de régimen, un Rincón Gallardo sabía con quién aliarse para salir no solo ileso, sino premiado. Cuando la revolución llegó a su tierra y las tropas de Pancho Villa ocuparon y saquearon la hacienda, la familia encajó el golpe y siguió en pie. Durante casi 3 siglos, cada tormenta que debía destruirlos pasó de largo. Y esa es, justamente, la trampa. Porque un poder que ha sobrevivido a todas las amenazas anteriores empieza a parecer invencible, empieza a creerse eterno. Los Rincón Gallardo habían resistido a reyes, a repúblicas, a reformas y a ejércitos. ¿Qué podía derribarlos ya? La respuesta no llegó con un ejército, llegó con una ley, la reforma agraria. A partir de 1927, el reparto de tierras hizo, lento y metódico, lo que ni la independencia ni la revolución armada habían conseguido. Fue expropiando parcela por parcela el viejo latifundio. Y esta vez no hubo alianza astuta ni bando ganador al cual sumarse. La ley venía por la tierra, y por la tierra se la llevó. Para 1939, la gran hacienda de Ciénega de Mata, la que alguna vez se extendió sobre 1/3 de un estado, había perdido todas sus tierras de labranza. De aquel imperio que dominó 3 estados durante casi 300 años, quedaban 500 caballos y 17 bueyes. Esa es la lección de los Rincón Gallardo. Sobrevivir mucho tiempo no es lo mismo que ser eterno. A veces, el poder que parece más sólido es simplemente el que todavía no se ha topado con la amenaza del tamaño exacto para tumbarlo. Los Madero, los Molina Montes, los Escandón, los Rincón Gallardo. 4 apellidos, 4 maneras de dominar: el algodón y la banca, el enequén y el monopolio, el azúcar y el gobierno, la tierra y el linaje. Cada uno fue dueño de un producto, de una región o de un título antiguo. Pero ninguno de los 4 llegó al extremo final de este sistema. Para encontrarlo hay que subir al norte, a un estado inmenso y casi vacío, donde una sola familia reunió tanta tierra, tanto ganado, tantos bancos y tanto poder político, que, para quien vivía bajo su sombra, era imposible decir dónde terminaba la familia y dónde empezaba el estado. No parecía dueña de una hacienda, parecía dueña de una tierra entera. Y a esa familia, la más poderosa de las 5, llegamos por fin ahora. Ese estado inmenso y casi vacío del norte tenía un nombre: Chihuahua. El estado más grande de México. Y la familia que lo dominaba, la más poderosa de las 5, llevaba 2 apellidos unidos por un matrimonio: Terrazas Creel. Si usted vio nuestro video dedicado a esta familia, ya conoce su historia con detalle. Por eso aquí no vamos a recorrerla entera. En este relato, los Terrazas Creel cumplen otra función. Son la prueba final de todo lo que hemos venido diciendo. Son el punto exacto en el que una familia deja de ser rica y se convierte ella sola en algo muy parecido a un estado.
En el centro de todo había un hombre, el general Luis Terrazas. Empezó con una herencia modesta y a lo largo de su vida se convirtió en el mayor terrateniente de todo México. Se cuenta que una vez, en una reunión, alguien le preguntó si era de Chihuahua, y que él respondió con una frase que lo retrata entero. Yo no soy de Chihuahua. Chihuahua es mío. No era del todo una exageración. Vea los números, porque cuesta creerlos. El latifundio de los Terrazas llegó a extenderse por casi 2.700.000 hectáreas, repartidas en unas 50 haciendas. En sus tierras pastaban alrededor de 500.000 cabezas de ganado. Y la familia no terminaba en él. 7 de los 19 mayores terratenientes de todo Chihuahua eran parientes suyos. Juntos, esa red familiar controlaba cerca de 5 millones de hectáreas. Para que se dé una idea de lo que esos números significaban en la vida real, la mayor de sus haciendas, Encinillas, no era una finca, era casi un pueblo, con unos 2.000 habitantes que nacían, trabajaban y morían dentro de sus límites, bajo el nombre de un solo dueño. Pero, como ya sabemos, la tierra era apenas el principio. Recuerde las palancas. Los Terrazas las tenían todas y al máximo. Producto, el ganado, que exportaban por miles al otro lado de la frontera. Crédito, eran dueños de los principales bancos del Estado, al punto de controlar la emisión del papel moneda. Industria, dominaban desde las empacadoras de carne hasta las cervecerías, los teléfonos, el transporte de las ciudades. Casi no había negocio importante en Chihuahua que no pasara, de un modo u otro, por sus manos. Y solo ellos daban empleo a más de 10.000 personas. Faltaba la palanca decisiva, el gobierno, y ahí entra el segundo apellido. El yerno de Luis Terrazas, Enrique Creel, fue gobernador de Chihuahua. Pero no se detuvo ahí. Fue secretario en el gabinete del propio Porfirio Díaz y embajador de México en Estados Unidos. Fue, incluso, el intérprete de Díaz en su histórica entrevista con el presidente estadounidense en 1909. Creel era, además, uno de los científicos, el estrecho círculo de tecnócratas que rodeaba al dictador. La familia estaba tan arriba que llegó a hablarse de ella como posible heredera del poder el día en que el viejo Díaz muriera. Tierra, ganado, bancos, industria, gobierno del Estado y poder nacional. Todas las palancas en una sola familia. Los Terrazas Creel no controlaban una parte del sistema, eran el sistema completo. Y aquí está la diferencia que los coloca en la cumbre de toda esta historia. Las otras 4 familias controlaban un producto, una región o un título. Los Madero eran el algodón y la banca del norte, los Molina, el Enequén del sureste, los Escandón, el azúcar de Morelos, los Rincón Gallardo, un linaje de siglos. Cada una fue dueña de una pieza. Los Terrazas Creel parecían dueños de algo mucho más grande. Parecían controlar el significado mismo de Chihuahua. Cuando alguien pensaba en ese estado, pensaba en ellos. La familia y el territorio se habían fundido en la cabeza de la gente en una sola cosa. Aquí, por fin, se cumple del todo lo que anunciamos al principio. El punto exacto en que un apellido y un estado se vuelven imposibles de separar. Pero ningún poder es tan grande como para no encontrar algún día un enemigo de su tamaño. Y el enemigo de los Terrazas Creel brotó de la misma tierra que ellos dominaban. Se llamaba Francisco Villa. Para los peones y los rancheros pobres de Chihuahua, la familia Terrazas era la cara del despojo, el símbolo vivo de todo lo que la revolución venía a derribar. Y Villa lo entendió mejor que nadie. Cuando levantó su ejército, la célebre División del Norte financió buena parte de esa guerra de la manera más simbólica que pueda imaginarse, apoderándose del ganado de los Terrazas y vendiéndolo del otro lado de la frontera.
Las mismas reses que habían levantado la fortuna de la familia terminaron pagando las balas de la revolución que venía por ella. Los Terrazas fueron perseguidos, saqueados, empujados al exilio. Su imperio, que había parecido tan eterno como las montañas de Chihuahua, se vino abajo en apenas unos años. Y sin embargo, y este es el detalle que no conviene olvidar, el viejo Luis Terrazas no terminó su vida en la miseria ni frente a un pelotón de fusilamiento. En 1920, cuando lo peor de la tormenta ya había pasado, regresó a Chihuahua, negoció, evitó que le quitaran todo, él mismo fraccionó sus tierras y las vendió en buena parte a ganaderos estadounidenses. Y murió en su cama, todavía rico, en 1923. El hombre que dijo Chihuahua es mío vio derrumbarse su imperio, y aún así murió millonario, vendiendo por pedazos el reino que ya no podía conservar entero. Si has llegado hasta aquí, ¿conocías esta historia? ¿Te sorprende cómo funcionaban estas estructuras de poder? Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. 5 familias, 5 maneras de ser dueños de México. Los Madero y el algodón del norte, los Molina Montes y el Enequén del sureste, los Escandón y el azúcar de Morelos, los Rincón Gallardo y su principado heredado, y los Terrazas Creel, que parecían dueños de un estado entero. Sobre todas ellas cayó al fin la misma tormenta. Y aquí es donde conviene tener cuidado, porque la historia que solemos contar termina con una frase cómoda. Llegó la revolución, cayeron los poderosos, se repartió la tierra, se hizo justicia. Sería un final ordenado, pero no sería verdad. La revolución no destruyó a todas las familias, no borró todos los apellidos, no convirtió de un día para otro la tierra en justicia. Lo que sí hizo fue romper una idea que hasta entonces parecía tan firme como la piedra. La idea de que un apellido podía confundirse con una región entera. Después de la tormenta, ningún nombre volvería a ser dueño del significado de un estado. Eso, y no menos que eso, fue lo que cambió. Pero mire con atención lo que quedó, porque ahí está la verdadera pregunta. Algunas haciendas quedaron en ruinas, y hoy solo son muros comidos por el monte. Otras se convirtieron en hoteles, en museos, en lugares donde la gente se casa sin saber qué ocurrió entre esas paredes. Algunos apellidos desaparecieron del campo para siempre, y otros no desaparecieron. Simplemente se mudaron, dejaron la tierra y reaparecieron con el tiempo, en los bancos, en las empresas, en la política. El suelo cambió de manos. Eso es cierto, pero la pregunta sigue abierta y es incómoda. ¿De verdad desapareció aquel poder o solamente aprendió a vestirse de otra manera? Porque el poder de estas familias nunca fue solo la tierra, ya lo vimos al principio. Era la tierra, sí, pero también el agua, el crédito, el producto, el trabajo y el gobierno tejidos entre sí. Y una revolución puede quitarle a una familia sus hectáreas mucho más fácil de lo que puede deshacer una red de alianzas, de apellidos y de relaciones construida a lo largo de un siglo. Las piedras de una hacienda se pueden repartir. Los hilos invisibles del poder son mucho más difíciles de cortar. Por eso, la próxima vez que pase frente a una vieja hacienda convertida en hotel, deténgase un momento, porque cuando el poder se marcha, la piedra se queda, y esa piedra sigue en pie, muda, para que la veamos. Pero las redes que ese poder tejió mientras estuvo vivo pueden durar mucho, mucho más que sus muros.